9 o en nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Acompañarnos a través del canal 990 de Simple TV o a través de Mundo UR y de nuestras aplicaciones en video, lo que nos permite llegar a todo el planeta. Mire usted, ayer lunes se instaló el tercer foro de diálogo social en la isla de Margarita. Están en el país representantes de la Organización Internacional del Trabajo en su papel de facilitadores. Deben participar allí entonces empresarios como empleadores, trabajadores en sindicatos, el gobierno nacional. Bueno, vamos a hablar de ello, de este encuentro, de lo que representa, de qué debería salir de él, y lo hacemos con María Olga Girán. Es abogada laboral, presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales de Conindustria. María Olga, siempre bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Román. Un placer estar contigo de nuevo. María Olga, la importancia de este encuentro. Fundamental. Fíjate, como recordarás, en abril y en septiembre del año 2022 ya tuvimos esta comisión de enlace aquí, y ahora nuevamente, tal como estaba previsto en la agenda de la OIT, se hacen presentes para hacer una revisión fundamentalmente del cumplimiento del cronograma de reuniones que se pautó el año pasado, ver cuáles son los avances que se han hecho, qué acuerdos se han podido lograr y establecer las bases para los parámetros para el cumplimiento de esos exhortos que hizo la OIT al gobierno nacional con motivo de las quejas puestas por Fedecámaras hace ya bastantes años, hace ya 14 años. Ahora, deberían revisarse esos avances, pero ya fue noticia el día de ayer, fue uno de los titulares que compartíamos, que 90% de los acuerdos de los encuentros anteriores fueron incumplidos por el Estado. ¿Eso fue noticia ayer? Sí, lamentablemente es poco lo que se ha avanzado en apariencia, ¿no? Pero no se puede dejar de mencionar que sí se han celebrado numerosas mesas de diálogo entre el gobierno y los empresarios. Lo que pasa es que este año comenzó pues con una gran conflictividad laboral. Sí. Y bueno, para nadie es un secreto el estado precario en el que en estos momentos está el salario, especialmente el de los maestros, el de los médicos. Y esto ha generado una expectativa muy grande en este encuentro, y las confederaciones de trabajadores están pretendiendo que la OIT pues haga una mediación un poco más efectiva para que estas demandas que hacen los trabajadores, que son muy justas, pues puedan tener algún canal para el cumplimiento. Ahora, es verdad, hay una enorme expectativa alrededor del salario, pero entiendo que es una facultad exclusiva del gobierno. ¿Qué tanto puede hacer la OIT? ¿Qué tanto pueden hacer los empresarios? ¿Qué tanto pueden hacer los trabajadores con su presión? Qué bueno que lo mencionas, porque se ha puesto prácticamente que en manos de la OIT la solución al problema del salario. Como tú bien dices, la fijación del salario mínimo es una competencia del Ejecutivo Nacional, previa consulta con los trabajadores y con los empresarios. Ahora bien, para que esa consulta sea realmente efectiva y se pueda lograr un consenso en un tema tan difícil como es la fijación del salario en Venezuela, en primer lugar deberíamos contar con una data confiable, es decir, cuánto es el porcentaje de inflación que tenemos. Escuchaba a Asdrúbal en estos días mencionar que estamos nuevamente al borde de la hiperinflación porque ya las medidas tomadas llegaron a un techo. El tema del salario no solamente es un hecho social, es también un hecho económico. Depende de la productividad, porque como tú bien sabes y lo hemos comentado muchas veces, todo aumento salarial que no esté basado en un incremento de la productividad se vuelve sal y agua en horas, porque lo que hace es incrementar la inflación. Entonces, establecer esos parámetros no es fácil en un país donde no tenemos acceso al crédito, donde tenemos una ley que es una camisa de fuerza, la ley del trabajo que le ha puesto una camisa de fuerza al salario. Y lo que deberíamos tratar de lograr es un acuerdo para aumentar el ingreso, no el salario, porque el salario tiene una serie de consecuencias sumamente onerosas y yo diría que hasta perversas. Entonces lo que tenemos que lograr es un acuerdo para aumentar el ingreso de manera que se puedan ir salarizando los bonos que hoy en día se otorgan y que no forman parte del salario en un espacio de tiempo de unos 2 años. Tal vez convencer al gobierno
de que se dicte un decreto de emergencia laboral, de manera que los trabajadores puedan tener un ingreso mucho mejor, haya certeza. Todo el mundo ganaría con este decreto porque los trabajadores tendrían certeza acerca del monto del salario, cuánto es lo que están ganando y no tanto por fuera, tanto por dentro, como si fuera un crimen aumentar el ingreso. Los empresarios o los empleadores pues también tendrían certeza de quitarse esa espada de Damocles del temor de una demanda al final de la relación laboral para incluir todo lo que no se incluyó y quitarse esa ilusión de no tener pasivo. Y el gobierno también gana porque aumentaría la tributación. Y al aumentar la tributación quizás habría recursos para pagar pensiones, para pagar jubilación. Pero el mismo Asdrúbal, María Olga, decía la semana pasada, mira, nosotros tenemos una canasta óptima, un estudio que hace Coanalytica, hablaba de $1,380 si no me falla la memoria. Decía, bueno, el salario para cumplir por lo menos con la canasta alimentaria y algunos servicios básicos debería estar entre 400 y 500. Decía, el gobierno no está en capacidad de pagar esos salarios, pero sí podría pagar 50. Entonces, ¿cuál es el margen de maniobra que tiene el gobierno? Mira, eso es muy difícil de precisar. Eso de empezar a decir cifras a lo loco, eso no creo que sea serio. Indudablemente que estamos de acuerdo de que el costo de la vida en estos momentos se ha ido por las nubes, pero necesitaríamos por lo menos una cifra oficial del Banco Central de en cuánto está la canasta. Eso sería un punto de partida, que tengamos una data oficial de la cual carecemos. Sí, indudablemente que no hay recursos para un pago de esos en el sector oficial donde la cantidad de trabajadores es inmensa, es el mayor empleador, ronda los 5 millones de personas que están laborando en el sector oficial. Entonces, habría que buscar otras políticas para ir desincorporando y pasando quizás a la empresa privada a un grupo de personas. Por otra parte, para la empresa privada la cosa no está más fácil porque tenemos una pérdida de mercado dantesca, muy grande, una baja en la productividad, una competencia con los productos terminados importados que están libres de aranceles, que cuesta mucho mercadear los productos nacionales porque resultan más caros de adquirir que los productos importados. Entonces, el salario no puede ser una decisión como única. Sí, o sea, sí. Hoy aumentamos el salario a 100, a 500, a $1,000. No, eso tiene que ser parte de una política económica donde haya ciertos incentivos a la empresa privada para que se aumente la producción, se sincere la nómina del Estado y se pueda convertir el ingreso en algo sustentable. Sí, porque es un gran punto y coincides con los economistas con los que solemos conversar. No es un asunto solo de salario, es un asunto de, entre otras cosas, aumentar la producción, de controlar la inflación a través de ello, que debería ser el objetivo del gobierno en esto que ellos mismos han llamado la protección del salario, ¿no? El asunto es cómo, y tú has lanzado algunas luces sobre cómo hacerlo. Ahí, volviendo a esta reunión en la isla de Margarita con la presencia del OIT, desde hace años hay enormes coincidencias entre empleadores y empleados, cosa que no es habitual. Sí, claro que sí, porque esto afecta tanto a unos como a otros. No puede haber empleadores si no hay trabajadores y al revés, son las dos caras de una misma moneda. Y hoy más que nunca, pues debemos de unir esfuerzos para tratar de combatir este flagelo que es la hiperinflación y buscar el mecanismo de aumentar la productividad. Pero mucho depende también de las políticas públicas. De nada valen los acuerdos entre los trabajadores y los empleadores si no hay una política pública que incentive el trabajo. Y en ese sentido, siempre mi cruzada es que se impone una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, o por lo menos mientras se discute una reforma, que no es un tema fácil tampoco, por lo menos crear este decreto de emergencia laboral que permita flexibilizar la relación de trabajo y no, repito, esa camisa de fuerza que hay sobre el concepto de salario. Podemos hacer, es María Olga Girán que nos acompaña en el estudio, podemos hacer un ejercicio, María Olga, te puedes poner en 3 zapatos diferentes, en 3 pares de zapatos distintos. Si fueras gobierno, ¿qué estarías llevando a esta reunión? Si fueras empleado, trabajador, ¿qué estarías llevando?
y en el papel de los empresarios, de los comerciantes, de los industriales que llevarías a esta reunión? Fíjate, es difícil no colocarse en los zapatos del gobierno, pero yo creo que es más que todo hacer una apertura de la ideología, apartar un poco la ideología y centrarse en el tema del desarrollo del país, en el tema de superar esta crisis económica que tenemos y estar abierto a políticas que quizás no calcen totalmente dentro de lo que es el concepto ideológico del gobierno, pero que pueden resultar. Eso es lo que yo llevaría siendo gobierno, la intención de abrirme a otros conceptos que puedan impulsar la economía. Por supuesto que los trabajadores tienen que llevar una intención de aumentar la producción y de renunciar a ciertas cosas como por ejemplo la inamovilidad, para poder dar curso a que los jóvenes, a que otras personas puedan insertarse al mercado laboral, porque la inamovilidad impide que haya una dinámica dentro de la fuerza laboral, porque allí hay enquistada gente que ya no debería estar por razones de edad, por razones de competencia, etcétera. Y los empresarios indudablemente que deben llevar el compromiso de incentivar la producción, de invertir. El tema de la inversión es difícil porque no hay crédito, pero de alguna manera el sector empleador tiene que llevar su empeño en modernizar las plantas industriales que en estos momentos están muy lejos de tener tecnología de punta y por lo tanto no somos competitivos. Eso sería como la carta al niño Jesús. Oye, la carta es larga, María Olga, porque, a ver, si no fueran tan pocos días, porque son muy pocos, ahí habría que hablar de sanciones, ahí en esa reunión habría que hablar de estabilización macroeconómica, ahí habría que hablar de integración, ahora cuando estamos volviendo con las relaciones con Colombia, cuando se coquetea de nuevo con Aruba y Curazao, con Trinidad, en fin. Ahí habría que hablar, por ejemplo, también de la migración, que tanto ha afectado. Son demasiados los temas que tienen que ver con el ámbito laboral en Venezuela. Indudablemente, porque es que el ámbito laboral nos afecta absolutamente a todos. No hay una persona, y esto es a nivel mundial, a quien no le afecte el trabajo. Todos trabajamos o damos trabajo. Y si usted tiene a alguien que en su casa le ayuda con algo, usted es empleador también. Claro. O somos trabajadores o damos empleo. Pero nadie escapa a una ley del trabajo. Sí, ahora, leí ayer que Foro Cívico espera, lo voy a citar, espera que el diálogo sea efectivo y produzca acuerdos. También leía declaraciones de gremios, de ONGs que piden dar seguimiento a los reclamos laborales, que han sido muchos en este comienzo de año. Y creo que hablábamos ya al comienzo del control de las expectativas. Es importante saber qué sí puede hacer la OIT y qué no puede hacer la OIT, pero en todo caso, cuando la OIT presente el balance que va a presentar, será interesante revisarlo, será interesante analizarlo, pero aún más interesante será bregar porque ellos se cumplen. ¿Es responsabilidad de quién el velar porque estos acuerdos que se alcancen se cumplan en el tiempo? Mira, ese es un tema, todo un tema, porque allí indudablemente que el jugador principal es el gobierno, porque es quien está en estado de incumplimiento y es quien debe dar un paso al frente para demostrar su intención de cumplir con estos exhortos de la OIT, que no son exhortos, son exigencias en realidad. Yo pienso, es una opinión muy personal, no comprometo con esto con industria. Pienso que debería de designarse a un mediador que esté a tiempo completo acá, porque ahorita dependemos mucho del capítulo de la OIT que está en Perú, o de estas reuniones eventuales. Aunque llegó gente de Ginebra, entiendo también. Sí, es correcto. Pero deberíamos de tener una persona, un equipo mediador aquí, de manera que se aceleren los acuerdos, que no sean tan esporádicas las reuniones y que se concreten en las decisiones. Yo creo que eso sería una medida saludable, eso sería una solución o un resultado efectivo de la reunión de este 30 de enero. ¿En qué crees desde tu experiencia, María Olga, que vayan a deparar todas estas protestas que ha habido, sobre todo de docentes y del sector salud? Mira, el tema allí es dinero, no hay otro. Y habría que ver cuáles son los recursos de lo que se dispone para esto.
Ya sabemos cómo está el tema de la producción petrolera, ya sabemos cómo está el tema de la tributación, pero no es menos cierto que nadie puede vivir con 120 bolívares al mes. Eso es una locura. Ahora bien, ¿a dónde va esto? Mira, yo creo que debe de sentarse y de llegar a acuerdos que sean plausibles. Por cierto, hay también una serie de circunstancias que tratan como de meterle más leña al fuego. Uno de ellos es un fake que circuló muchísimo la semana pasada sobre unos presuntos aumentos salariales del sector militar, que hablaba de $3,000 mensuales. Bueno, valga la oportunidad para decir que eso es un fake, eso no es así. Pero no es menos cierto de que los maestros, que son, digamos, la parte fundamental de la sociedad, porque la pobreza solamente se combate con educación, es la parte que mejor pagada debe estar. ¿Qué debe hacer el gobierno? Bueno, indudablemente que hay que sentarse a negociar, porque no hay otra manera. O sea, no es el sistema que sí es democrático, que sí no es democrático. Es que la gente civilizada se sienta a ver qué acuerdos puede llegar, que sean más o menos favorables y se vaya recuperando, porque la recuperación del salario no es de un día para otro. Es una cosa paulatina y eso lo tiene que tener claro también el sector de los trabajadores. No se puede aumentar el salario de un día para otro. Además del salario, y siendo como eres, María Olga, presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales de Conindustria, ¿cuáles son los otros obstáculos, problemas que enfrenta el trabajador en el país hoy? Además del salario. El tema de la seguridad social, sin duda alguna, porque no tenemos una seguridad social eficiente. Y esto es un tema que es de salud pública. Los hospitales están en un estado deplorable, la atención médica. Entonces, encima de que no hay un buen salario, de que los seguros de hospitalización, cirugía y maternidad son inalcanzables para cualquier persona, además la salud pública, la atención de la seguridad social, en la cual cotizan tanto trabajadores como empleadores, está en un estado deplorable. Bien, María Olga, gracias por acompañarnos esta mañana. Qué bueno verte de nuevo. Gracias a ti, Román, siempre un placer. María Olga, ¿eres no, caraquista? Señor, magallanera bueno. hasta la muerte. Venga, claro está. Volveremos, ¿verdad? Volveremos. María Olga, entre V40, Joe Cocker y Billy Joel. Joe Cocker. Joe Por Cocker. supuesto.